Hola, yo no soy una experta en la arte física, no soy profesional en eso, pero hoy quiero compartir algunos ejercicios, otros ejercicios específicos que he aprendido en ese tiempo que he estado en rehabilitación por varios años, y que esos ejercicios son usados en ocasiones que hemos tenido algún accidente, una cirugía, o necesitamos ejercitarnos para tener las piernas fuertes, ¿verdad? Si las personas que usan sillas de ruedas o están enfermos y están pasando mucho tiempo en cama, que necesitan ejercitar las piernas. No sé todo, pero a compartirles que tengo. En mi caso, yo tengo problemas de equilibrio por los tumores que tengo en el cuerpo. Y actualmente uso un bastón. Entonces, necesito que mis piernas estén fuertes, porque esto me permite, así que usando el bastón, me permite avanzar más rápido, dar pasos más largos y mantener el balance, el equilibrio, que no me caiga, ¿verdad? No son ejercicios de un gimnasio. Lo que queremos solamente es que no se atrofien las piernas, que estén ágiles y fuertes. Entonces, yo quiero compartir con contigo, son para fortalecer las piernas, el abdomen y los muslos. Mucho mejor que un profesional en terapia física te diga qué es lo que tú necesitas, cuáles son tus necesidades, porque nuestro cuerpo cambia, ¿verdad? En mi caso, yo soy chiquita, peso menos de 50 kilos, y 1,55 m, o menos, 54 creo. Entonces, mi textura es bien delgada, Entonces, lo que voy a hacer, las medidas, sobre todo algunos pesos, son de acuerdo a mis necesidades. Si puedo consultar a un profesional es mucho mejor, pero lo comparto porque quizá quieras trabajar en casa y darte cuenta hasta donde puedas soportar la fuerza de esos ejercicios, pues hasta ahí nomás, ¿no? En caso contrario, mejor que lo consultes a un doctor o a un terapista. Ok, entonces comenzamos con el primero. Yo tengo aquí unas pesas que se ajustan acá de la pierna, esta parte de la pierna. Pesan para mi peso, que están 45 kilos, más o menos, 46, 47 kilos. Mi fisioterapeuta me recomienda usar una pesa de 3 libras, más o menos es poco, menos de 1,5 kilos. O sea, 1,40 kilogramos, 300 kilogramos, creo. Si no tienes esto en casa, puedes usar quizá una bolsa de arroz o algo que te lo pueda hacer esa parte de la pierna, del tobillo, porque eso ayuda a que la pierna se fortalezca. Sí. Y en una manta, se utiliza una manta, la toalla, lo puedes colocar en el piso en casa y estamos encima. Okay. Entonces,
Es el primer ejercicio. De esta manera. La pierna izquierda la doblamos y la pierna derecha que está con la pesa la estiramos, ¿verdad? La levantamos, el pie en línea recta, el piso, y hacemos esta repetición por 10 veces. 10 veces. Perdón. Para fin este video voy a cambiar de pierna, lo que me lo mismo con la pierna izquierda. Colocamos la pesa así, de 3 libras o 5 libras, para mi caso, es lo que yo puedo soportar. Cuando es más pesada para mí, es más difícil levantar la pierna. Hay parte que el pie tiene que estar recto, entonces recto respecto al piso. Entonces si tú puedes soportar más peso sin hacer mucho esfuerzo, pues ya consigues otra pesa, ¿no? Ya, cambiamos de pierna y doblamos la pierna derecha y hacemos el mismo ejercicio con la pierna izquierda. Lo que es el levanta y lo bajas. Lo mismo, 10 repeticiones. Y para ese ejercicio usamos nuevamente la pesa. En mi caso, como les dije, es de 3 libras o 1 kilo 400 gramos y lo atamos acá a la pierna, al tobillo y lo sujetamos. Y hacemos el mismo ejercicio para enderezar la pierna, pero del lado, funciona del lado. Es lo mismo, casi lo mismo. Levantamos la pierna y bajamos 10 veces. También en línea recta, tiene que estar el pie recto. Comenzamos. Levantamos. Bajamos. Y hacemos 10 veces. Una pierna. Y cambiamos ahora de pierna a la pierna izquierda y otra vez de lado, pero mirando hacia la pared. Bajamos y levantamos. Levantamos más, ¿no? Bajamos y hacemos 10 repeticiones. Vamos a 2 secuencias. 10 con la derecha y 10 con la izquierda. Luego cambiamos una vez más. 10 con la derecha y 10 con la izquierda otra vez. Y de acuerdo, eso es lo que yo hago para mis condiciones, pero tú puedes observar.
ese ejercicio. Usamos una pelota pequeña, esas de plástico que se puedan apretar, que no sean duras, no así blandas. Y vamos a trabajarlo en la parte de acá del abdomen. Es muy importante, acá se concentra todo el peso de nuestro cuerpo. Tenemos que tenerlo fortalecido para poder caminar y hacer muchas cosas. Todo depende de acá, hay que fortalecer. Entonces nos acostamos en esta planta y colocamos esta pelota entre las dos piernas que están dobladas y ajustamos y vamos a levantar las caderas por un espacio de 5 segundos. Levantamos y luego bajamos ajustando. Y nuevamente repetimos. Ajustamos otra vez, levantamos las caderas, tratando de no moverlo, no mover las piernas. Yo estoy balanceando, lo que no debería ser así. Bien, esperamos 5 segundos. Bajamos. En mi caso yo repito 10 veces este ejercicio. Y eso sería todo. Este ejercicio es para fortalecer el abdomen y nuestros muslos. Entonces nos colocamos una distancia aproximada de 30 centímetros de la pared con nuestros pies. Nos apoyamos contra la pared y nos deslizamos hacia abajo formando 90 grados con las rodillas y la pared. Y luego volvemos hacia arriba. Repetimos este ejercicio 10 veces. Eso sería todo. Ok. Eso sería todo por hoy. Espero que puedas practicar esto en casa. Recuerdo que para nosotros, quienes tenemos problemas de balance, de equilibrio en el cuerpo, y tenemos una condición médica, hemos estado en el hospital mucho tiempo, en accidente o en cirugía, necesitamos movernos. O sea, no vamos a compararnos con alguien que está en el gimnasio, pero si es que no nos movemos, no nos ejercitamos, se pueden atrofiar nuestros músculos y eso no queremos porque eso empeora nuestra condición. Entonces, yo sé que es difícil de flojera, yo no soy de ejercitarme, créanme, la verdad lo aseguro, yo soy bien floja, pero queremos, como siempre, ser felices, dar lo mejor de nosotros. Entonces, cuantas veces podamos mejor, hay que movernos y hagamos lo mejor posible para estar bien, sentirnos bien. Ok, gracias, nos vemos en la próxima. ¡Chao!